Si estas transformaciones en el organismo vienen condicionadas por la energía y la información, y si la energía y la información vienen condicionadas por la interpretación, los pensamientos, los sentimientos y las emociones, entonces, quizá observando este proceso, seremos capaces de influir en las expresiones de estos estados de energía e información, las expresiones bioquímicas, las expresiones de conducta, etc. Podríais preguntaros si realmente sustituimos el 98% de los átomos del cuerpo y fabricamos un nuevo cuerpo una vez al año. Entonces, ¿por qué continuamos teniendo artritis? ¿Por qué sigo teniendo arterias bloqueadas? Y la respuesta podría ser que, debido al condicionamiento, generamos los mismos impulsos de información y energía, que no son exactamente los mismos pensamientos, sentimientos, emociones e ideas, pero sí mantenemos las mismas conductas, los mismos hábitos en la dieta, la misma experiencia sensorial del mundo. En consecuencia, engendramos los mismos estados de información y energía que desencadenan los mismos procesos bioquímicos y fisiológicos, las mismas conductas y, en última instancia, los mismos efectos patológicos. Existe una expresión magnífica en la ciencia védica, la ciencia de la Ayurveda, la ciencia de la vida que nos viene de una tradición muy antigua. La expresión es: utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. Esta es una expresión muy interesante, porque aquí podríamos tener la clave de lo que quizá constituya la respuesta curativa. Utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. Claro que hay que recurrir a los recuerdos, de lo contrario, no encontraríamos el camino de vuelta a casa esta noche. Pero cuando uno permite que los recuerdos lo utilicen, se convierte en víctima, en vez de creador. Dejar que los recuerdos lo utilicen a uno es estar en un estado de reacción constante. Y utilizar recuerdos para crear respuestas que son creativas en el campo de posibilidades es convertirse en un creador. Es la diferencia esencial entre lo que en tradiciones espirituales se ha llamado esclavitud y libertad. La esclavitud sería hacia nuestros recuerdos y la libertad desde nuestros recuerdos. Profundizaré en el tema dentro de un rato. De momento quería establecer las bases de esta inseparabilidad de la mente y la materia y cómo influye en la salud. Otro experimento fascinante, publicado en el Journal Science en 1980, consistía en el estudio por parte de científicos de la Universidad Estatal de Ohio del metabolismo del colesterol en los conejos. Administraron a los conejos dietas muy altas en colesterol. Al cabo de un tiempo, comprobaron la elevación del colesterol y la arteriogénesis, que es el endurecimiento de las arterias, y para su asombro, descubrieron que un grupo de conejos no desarrollaba el mismo nivel de arteriosclerosis o hiperlipidemia, aunque tuvieran la misma dieta. De hecho, se registraba un 60% menos en la incidencia de hiperlipidemia y sus complicaciones. No sabían por qué se daba esa diferencia, hasta que alguien averiguó que el encargado de dar de comer a los conejos, en lugar de arrojarles la comida, les sacaba de las jaulas, les acariciaba y les abrazaba. Les susurraba cosas cariñosas al oído. Como consecuencia de esta experiencia de amor, y si no os gusta la palabra, podéis llamarlo flujo de información y energía. Como consecuencia de esta nueva experiencia, los conejos transferían el colesterol por una vía metabólica completamente diferente. Esto marcaba la diferencia entre la vida y la muerte en relación a la causa mortal número 1 de nuestra civilización, como sabréis, la enfermedad cardiovascular. Así, pues, aunque es importante lo que comemos, parece que nuestro estado de conciencia cuando comemos influye en las vías metabólicas de los alimentos, una cuestión que la ciencia aún no ha reconocido. Desde un punto de vista puramente científico, la conciencia no desempeña ningún papel en la nutrición, y sin embargo, la conciencia podría ser uno de los determinantes cruciales del propio metabolismo de los alimentos.
Leí otro estudio fascinante hace unos años en el Journal Pediatrics. Científicos e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami estudiaban la capacidad de desarrollo en bebés prematuros, nacidos entre 8 y 10 semanas antes de lo previsto. Repartieron los bebés en dos grupos. En un grupo, las cunas tenían orificios a través de los cuales un investigador podía meter la mano y acariciar al bebé unas 3 veces durante aproximadamente 15 minutos. Claro que no lo llamaban caricias, sino estimulación táctil y kinestésica, el término médico orwelliano para caricias. Dios nos libre de llamarlo amor. Los bebés que recibieron la estimulación táctil y kinestésica ganaron de promedio hasta un 49% más de peso al día con la misma alimentación, lo que llevó a los investigadores a concluir que la estimulación táctil y kinestésica es una estrategia rentable, porque se ahorran $3.000 por paciente. Ganaban peso mucho más rápido. Ahora sabemos que si tocamos a alguien con cariño, se da una liberación inmediata de factores y hormonas del crecimiento, especialmente en bebés y niños, aunque también en los adultos. Y la hormona del crecimiento es una hormona antienvejecimiento. Es una hormona que tiene efectos biológicos, que revierten el proceso de envejecimiento, incluso en los adultos. Es una hormona anabólica. Cuando una perra lame a sus cachorros, eso es lo que ocurre. Se producen explosiones de hormonas de crecimiento. De hecho, existe una enfermedad que los científicos reconocen. Los endocrinólogos la llaman enanismo psicosocial. Y en esta enfermedad los niños son literalmente enanos. Al medir la hormona del crecimiento en la sangre, su concentración es muy baja. Y si se les administra hormona del crecimiento, siguen sin crecer. Los receptores no se unen a esta hormona, porque estos niños no son enanos físicamente, son enanos emocionales. Si se les saca de su entorno y pasan a tener una madre cariñosa o la figura de una madre y se les acaricia, los niveles de la hormona del crecimiento subirán y los receptores se unirán a ella. Lo que vemos aquí es la transformación de la conciencia en algo material. En este caso, la hormona del crecimiento, el producto de un determinado código de inteligencia en la conciencia. Muchos estudios demuestran que no solo entran en juego los factores del crecimiento, sino también muchas otras sustancias. Se da un torrente de sustancias curativas en el organismo como consecuencia de la experiencia sensorial del mundo, pero esa experiencia sensorial no debe ser amenazadora, debe ser cariñosa. El amor se transforma en estas sustancias curativas. Seguro que habréis oído la canción Tócame, siénteme, óyeme, cúrame. En realidad es un hecho fisiológico. Hace unos años leí un estudio extraordinario sobre los factores de riesgo de muerte súbita por complicaciones cardiovasculares, siendo estas la causa mortal número 1 de nuestra civilización. Me pregunté, ¿por qué estudian los factores de riesgo de la muerte cardiovascular? Ya sabemos cuáles son: el tabaco, la hipertensión y el colesterol alto. Estadísticas recientes indican que más del 50% de los pacientes, que de hecho es la mayoría, mueren prematuramente de complicaciones cardiovasculares y no presentan ninguno de los factores de riesgo estándar. ¿Qué descubrieron? Que el desencadenante número 1 de los accidentes coronarios mortales es la insatisfacción laboral entre los que odian su trabajo. Existe un concepto muy interesante en la medicina ayurvédica. De hecho, es una ley espiritual denominada la ley del Dharma. La palabra Dharma en sánscrito significa propósito en la vida. Según la ley del Dharma, estamos aquí por una razón, que consta al menos de 3 componentes. Número 1, descubrir la verdadera naturaleza de la realidad, perforar la máscara de la materia y afrontar la realidad no solo por el artificio de la experiencia sensorial, sino por